Bueno, ¿cómo están? Vamos a trabajar vamos a seguir resolviendo triángulos, pero ahora vamos a trabajar con triángulos que no tengan un ángulo recto, es decir, triángulos que no sean rectángulos. Sabemos que para triángulos rectángulos hay herramientas para poder encontrar los lados y los ángulos, como son el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus inversas. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos triángulos que no tienen un ángulo recto? ¿Cuáles son las herramientas con las que contaríamos para poder trabajar? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de triángulos que no son rectángulos, es decir, insisto, que no tienen un ángulo recto, los vamos a llamar triángulos oblicuángulos. Y lo que está expresando con esa definición es que es un triángulo que no tiene ángulo recto. Como ya lo habíamos trabajado, si este es el lado A, entonces el ángulo opuesto al lado A va a ser alfa. Si este es B, el ángulo opuesto a B va a ser beta. Y si este es C, el ángulo opuesto va a ser teta. Usando esto, podemos encontrar unas razones entre los lados y los ángulos de ese triángulo, y los podemos expresar a través de la siguiente expresión. Es decir, el lado A sobre el seno del ángulo alfa, vea que es el lado sobre el ángulo opuesto, el lado sobre el ángulo opuesto y el lado sobre el ángulo opuesto. Quiere decir que esas razones, o sea, esa división, esta división será igual a esta división y hablando de esta división. Estamos hablando en términos de proporciones, ¿no? Entonces, cuando vayamos a resolver un triángulo oblicuángulo, vamos a poder usar ley de senos cuando nos entreguen por lo menos tres datos. Entonces vamos a poder usar senos cuando nos entreguen por lo menos tres datos, pero con la característica que dos de esos datos deben ser un lado y su ángulo opuesto. Entonces, dense cuenta por favor desde ya que si no nos dan el lado y el ángulo opuesto, sin importar cuál sea, si es A, si es B o si es C, si no nos dan el ángulo opuesto de uno de los lados, no voy a poder usar ley de senos. Porque si solamente me dan, por ejemplo, si me dan tres lados, no puedo usar ninguna de las razones. Igual si me dan tres ángulos, no podría utilizar pues, los algoritmos que he aprendido al momento de hacer proporciones o de resolver alguna razón para darle salida a este problema. Entonces, inicialmente es eso, que entiendan que el lado es opuesto a su ángulo, entonces B con beta, A con alfa, C con teta, que gracias a las proporciones podemos establecer unas razones entre los lados y su ángulo opuesto, y que para poder usar ley de senos me deben entregar por lo menos un lado, cualquiera de los lados, puede ser A, puede B, C, C, pero debe encontrarse el dato del ángulo opuesto a uno de esos lados. Entonces, vamos a verlo a través de un ejemplo para ver cómo nos va. Imaginemos que en este caso A, o sea, el lado A midiera 45, que el lado B midiera 52, y para poder usar la ley de senos me tendrían que dar alfa o beta. Digamos que beta fuera un ángulo de 35 grados. Entonces me dan esos tres medidas de este triángulo. Me dan este lado que vale 45, me dan este lado que vale 52 y me dan beta que vale 65. Entonces, como los datos que me están dando es A, B y beta, o sea, tengo B y beta completo, es decir, esto completo, y me dan la medida de A, solamente voy a utilizar por el momento esta parte de la expresión. No necesito usar C, o no solamente no necesito, sino no tengo ningún dato de C ni de teta que me pueda ayudar a resolver ese triángulo. Entonces reemplazamos. A sabemos que vale 45, alfa no lo tengo, entonces seno de alfa. Entonces con esto lo que estoy mirando de antemano es que lo primero que voy a calcular es cuánto vale alfa. B vale 52 y beta sí lo tengo, que vale 35 grados. Entonces noten que la única incógnita que tengo es alfa. Entonces, después de hacer los procedimientos que están allí indicados, el resultado que voy a encontrar es el valor de alfa.
Entonces vamos a despejar ese alfa. Entonces lo primero que hacemos es calcular esto. Entonces, aquí no le hago nada porque no puedo hacer. Lo primero que calculamos es seno de 35. Entonces nos valemos de la calculadora y sería 0,57. Lo siguiente a hacer es hacer esta división. Entonces 52 dividido 0,57 que nos daría 91,22. Y aquí viene el paso en el cual voy a despejar alfa. Entonces este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Me quedaría 45 es igual a 91,22 por seno de alfa. Pero como tengo que despejar seno de alfa, esto que está multiplicando lo paso a dividir. Y ya sabemos que para calcular alfa lo que hacemos es sacar el seno a la menos 1 en la calculadora de esta división. Entonces, el seno a la menos 1, hagamos esta división para saber a qué tenemos que calcularle el seno a la menos 1, sería 0,49, esta división me da 0,49. Y para calcular el alfa, pues hago seno a la menos 1 en la calculadora. Entonces el valor aproximado de alfa será 29,34. Y acabo de calcular alfa. Entonces quiere decir que alfa vale 29,34. A no ser que el problema le esté pidiendo por un lado en particular, por ejemplo calcule C o calcule alfa simplemente, si lo que dice es solución el triángulo, ya sabemos que tenemos que calcular la longitud de todos los lados y la media de todos los ángulos. Quiere decir que me falta calcular el lado C y me falta calcular teta. Teta es muy fácil porque ya sabemos que todos los ángulos tienen que sumar 180, entonces sería 180 menos la suma de los dos ángulos que ya tengo, que sería 35 grados más 29,34. Esa resta nos va a permitir encontrar el valor de teta. Entonces lo realizamos. Entonces el valor de teta es igual a 115,66, si no me equivoco. Entonces sume estos dos, le resto 180, que es la suma de todos los ángulos internos, y ya tengo la medida de los tres ángulos. Ya tengo beta, ya tengo alfa y ya tengo teta. Lo único que me hace falta ahora es encontrar el valor de C. Entonces, para encontrar el valor de C, ahora sí tendré que usar C, y como ya tengo el valor de alfa y el lado A, ya tengo el valor del lado B y el lado beta, yo puedo escoger C con B o C con A, no habría problema para poder resolverlo. Cojamos con A. Pues A ya sabemos que vale 45, alfa ya sabemos que es seno de 29,34, C, que es el que vamos a encontrar, y seno de teta, que ya sabemos que es 115,66. Entonces lo primero que hacemos es calcular los valores de seno para esos valores. Entonces en el lado izquierdo me quedaría 45 sobre 0,48 y seno de 115,66 nos daría 0,9. Hago esta división, que es la que está indicada, me quedaría 93,75 igual a C sobre 0,9, y para despejar C lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría 0,9 por esto
y con eso calcularíamos el valor de C. Entonces C nos daría 84,375. Entonces notemos, 3 ángulos ya los tengo y el valor de los 3 lados. Tendrán que usar ley de senos, recurrimos a resolver proporciones o la forma en que resolvemos la incógnita de una proporción. No es difícil, lo único que hay que tener en cuenta es que la razón sea entre el lado y el ángulo opuesto en cada uno de los casos, tener en cuenta qué datos me dan para saber cuál expresión usar, si A con B, A con C o B con C en dado que me den B, beta y C, por ejemplo. Y pues con todos los que ya tenemos aprendido, como por ejemplo que los ángulos internos de un triángulo suman 180, podemos calcular el resto de medidas. Recuerden que en este tipo de triángulos, en el cual no hay ángulo recto, no podemos usar teorema de Pitágoras. Entonces, así vayan a calcular los lados, el hecho de que no tenga ángulo recto, no pueden recurrir a él. Entonces, vamos a reforzar este. Hay otra herramienta que nos permite resolver este tipo de triángulos que se llama ley de cosenos, pero primero reforcemos esta para ver cómo enfrentamos otros problemas de los cuales no nos den el lado y el ángulo opuesto, que ahí es cuando vamos a usar ley de cosenos. Entonces vamos a resolver los ejercicios para ejercitar y nos vemos en el próximo video.